Os invito a buscar conmigo Juan 11. Y yo no me gusta mucho ir viendo las noticias para, en plan, estar actualizado para saber de qué hablar. Pero esta semana la verdad que ha sobrevenido una noticia extrema, donde todos nos hemos visto afectados de alguna manera, ¿no? Y es el terremoto que ha sufrido especialmente en Venezuela. Y claro, cuando suceden estas cosas, el mundo se replantea preguntas, ¿no? Y una de las preguntas que te hacen, y más si saben que eres cristiano, ¿no? ¿Cómo un Dios de amor bueno permite que estas cosas sucedan, ¿no? ¿Cómo tú puedes creer en Dios y puedes ver esto? ¿Cómo encaja? Y empiezan a hacerse preguntas, ¿no? Incluso cristianos, pastores, iglesias destruidas, han habido pastores atrapados entre los escombros. ¿Cómo Dios incluso permite que siervos suyos, gente que Él ama, pase por este tipo de dolor, ¿no? Y antes de ir a la palabra, me gustaría que levantáramos una oración, ¿sí? Vamos a orar juntos por todo lo que están sufriendo, por las familias de aquellos que han perdido a alguien, y si hay alguien atrapado sería ya un milagro, pero que Dios lo mantenga con fortaleza y que siga dando sabiduría a los que están en rescate, ¿sí? Dios y Padre, tú conoces, Señor, y tú sabes. Tú conoces el dolor humano, tú conoces el corazón de las personas, tú conoces el dolor. Y te pedimos, Señor, que tu presencia acompañe a todos aquellos que están pasando ahora un mal momento, a todos aquellos que están en medio de lágrimas, todos aquellos que han perdido a un ser querido, a todos aquellos que están ahora angustiados porque no conocen ni tienen noticias de seres desaparecidos, Señor. Te pedimos que fortalezcas a aquellos que están en tareas de rescate. Te pedimos, Señor, que si hay alguien atrapado aún ahí, que pueda sentir tu presencia y tu mano milagrosa, Señor, de poder ahí. Gracias, Señor, también por tantos testimonios que escuchamos de protección, Señor. Pero sea como sea, Señor, te pedimos que tú sigas cumpliendo tu obra, levantando tu reino, tocando corazones, que la gente pueda seguir encontrándose contigo, aún en medio de este dolor. Y ayúdanos como iglesia a ser luz, a ser sal, a ser ese brazo de consuelo, a ser esas manos y esos pies tuyos, Señor. Gracias, Señor. En especial te pedimos por tus hijos. Dales paz, dales consuelo, dales palabra, dales, Señor, el qué hacer, el qué decir en cada momento, para poder, Señor, ser de bendición a otros, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Al final, atrás, no sé si está Jessie por ahí, no la veo. Bueno, si no está Jessie, bien, podremos a otra. Había pedido que se pusiera ella, pero no sé si podrá poner Mirna o quién. Vale. Tendremos ahí para recoger todos los donativos que queráis para enviar a Venezuela. Bien, como congregación, sabéis que estamos con el cambio de templo, pero vamos a dar 200 euros como congregación que vamos a enviar directo, más todo lo que pongáis ahí. Bien, y lo enviaremos como ofrenda al DAS, que es el Departamento de Ayuda Social, para que empiecen a hacer algo. Esta ofrenda se juntará a todas las de Esperanza Viva de otras congregaciones y irá junta para apoyar. Bien. Así que de primera ya tenemos 200, pero todo lo que pongáis ahí vamos a enviar. Juan 11, ¿cuánto lo tenéis? Mi tarea es como un rollo entero, pero tranquila. Juan 11, versículo 17. Dice así: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará la resurrección el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.
Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Hasta aquí. En este texto nos encontramos ante una tragedia familiar. Estas hermanas han perdido a su hermano. Y todos podemos entender el momento de dolor de perder un ser querido. Y algunos esta tragedia se habrá pillado más de cerca, otros más de lejos, pero todos hemos experimentado el dolor de enfrentarnos a situaciones en la vida donde uno no sabe ni cómo lidiar con las emociones, donde ha perdido a alguien, donde las cosas no tienen comprensión. Pero además de esto, la cosa se complica. Y es que dice que el que había muerto era amigo de Jesús. O sea, no era cualquiera. Pensad y poneos en situación. Jesús está aquí en la tierra y está desarrollando su ministerio. Y ocurren grandes cosas. Dice Lucas 7:22, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se ha anunciado el Evangelio. Todo eso estaba ocurriendo. Y esta familia era una familia cercana a Jesús. Cuando lo envían a buscar, porque cuando enferma lo envían a buscar a Jesús, dice: el que amas. O sea, era alguien cercano. El que amas está enfermo. Entonces lo vemos ahí en Juan 11, en el versículo 5 y 6, un poquito antes de lo que hemos leído. Y esto, antes de seguir, quiero que nos muestra varias verdades. Y la primera es que el dolor también visita la casa de aquellos a quien Jesús ama. No es algo que es externo a nosotros, no es algo que pertenece solo a los malos. Igual que el sol nace para justos e injustos, al estar en este mundo, el dolor afecta también a justos y a injustos. Y también aquellos que amamos a Dios vamos a pasar momentos de dolor, de sufrimiento, de atribulación. Momentos donde no vamos a comprender, donde nuestras fuerzas van a ser sobrepasadas. Hasta Pablo hay un momento donde dice que fue tan grande la tribulación que él ya era por encima de lo que él podía soportar. Dice: ya no pensábamos salvar la vida. Y no siempre vamos a entender lo que ocurre, ni las maneras de actuar que tiene Dios. Cuando le llaman a Jesús, dice que Jesús se quedó 2 días allí esperando. En vez de ir corriendo, ¿qué hubiésemos esperado nosotros? Imagina que tú llamas a un amigo y tú le pides que venga a ayudarte. ¿Qué esperas que haga? Que vaya rápido, que conteste como tú esperas, que vaya corriendo a por ti. En este caso Jesús hizo algo muy extraño. Y es que se esperó 2 días más. De manera que cuando llega, dice que hacía 4 días que Lázaro estaba sepultado. Y así, en este momento, empieza el texto que hemos leído. Y ahora quiero que nos pongamos en la mente de Marta y María. Gente que conocía a Jesús y que le amaba, que era su amigo, que le habían llamado, que ve que tardó más de la cuenta, que no entienden, y que han perdido ya hace 4 días a su hermano. Ya luego veremos que dice que ya olía. ¿Cómo irías tú, o cómo te sentirías si de repente te dicen: aquí llegó Jesús? Podemos pensar un poquito. Porque claro, hubiese podido venir antes, ¿no? Ahora ya. ¿Ahora para qué? Y tenemos 2 reacciones aquí. La primera es de Marta, dice en el 20 que cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Y la segunda es la de María, que dice que se quedó en casa. Y bueno, todos diríamos de primeras:
Bueno, Marta lo hizo bien, ¿no? Venga, corre, ve a buscar al maestro. ¿Cómo no vas a ir a buscar al maestro? Pero creo que también podemos entender que hay momentos donde uno está tan metido y tan ofuscado dentro del dolor y de la incomprensión que no tiene muchas ganas ni siquiera ir a orar. ¿Os ha pasado o solo me ha pasado a mí? Que casi tú dices, ahora voy a ir a orar. ¿Ahora? Y María dice que se quedó en casa. Y vamos a ver estas dos reacciones y cómo Jesús es personal y cómo Jesús reacciona ante cada una de ellas. Cuando Marta ve a Jesús, le dice, Señor, si hubiese estado aquí mi hermano, no habría muerto. Yo no sé en la época judía si esto sonaría como un reproche o no. En español sí. En español suena como medio reproche. Pero me gusta porque dice, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Hay una llamita ahí de esperanza, hay una llamita de fe, hay una llamita de creer que Él sigue teniendo poder para hacer algo. Dice la Nueva Traducción Viviente, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Así que Marta, en medio de todo esto, no ha perdido esta fe en Jesús y en lo que Él podía hacer. Y gracias a esta fe hablada, a esto expresado, Marta obtiene una de las conversaciones más poderosas que hay en la Biblia, y donde hay una de las afirmaciones que no solamente fue para ella, sino que miles, millones de personas, cuando han podido ver este testimonio de lo que vivió Marta, esta conversación que tuvo con Jesús, han sido fortalecidas, bendecidas. Tuvimos una de las verdades más poderosas plasmadas en la Biblia, porque es aquí donde Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y mira, esto nos enseña una gran verdad. En los momentos de dolor y de dificultad donde se pone a prueba nuestra fe, y a prueba no es en plan simplemente un examen de cuánta nota tienes, sino que nuestra fe parece que tambalea y como que se tiene que mantener firme. Esto es una verdad y esto va a pasar y sí o sí lo vamos a vivir. Y esta fe no tiene por qué expresarse simplemente como algo frío y mecánico. Muchos decimos, vamos a Dios como sin querer mostrar ningún tipo de miedo ni de duda. La realidad es que los cristianos también sentimos y también nos hacemos preguntas. Y te digo una cosa, Dios acepta tus preguntas. Aquí cuando Marta se acercó a Jesús no le dijo, oye, ¿para qué me dices lo primero si tú sabes que yo puedo hacer cualquier cosa? ¿Por qué me reprochas? No, Él acepta como viene Marta. Incluso hay otro texto que uno de mis favoritos, Marcos 9:24, dice, creo, ayuda mi incredulidad. De forma que tu fe puede estar firme aún en medio de preguntas, aún en medio de que haya cosas que sucedan por tu cabeza, aún en medio de que hay incomprensión y que tú vas a Dios diciéndole, ¿y esto por qué? No acabo de entenderlo, pero yo sé que tú puedes. Pero yo sé que tú estás ahí al control. Como dijo Marta, yo sé que tú, cualquier cosa que pidas, se te será dada. Y la otra cosa que aprendemos es que en estos momentos de dolor, si tú vas a Jesús, vas a tener encuentros transformadores que van a marcar tu vida. Y no solamente la tuya, sino la de toda la gente que va a tu alrededor y los que vienen después de ti. Y esto yo lo puedo testificar en mi propia vida. Cuando yo pienso en mis momentos más especiales de encuentro con Dios, donde Dios me ha hablado, donde Dios ha marcado mi vida, donde ha habido un antes y un después, la mayoría de ellos vienen en momentos de dolor. Y esto es una realidad. Porque en el momento en que tú estás sensible, que tú tienes una necesidad real, un dolor que hay en tu interior, una necesidad de encontrarte con Dios, tú estás ahí más dispuesto a que Dios te hable y tú vas a Él con esa necesidad. Y la verdad es que Dios lo hace. Y Dios habla y tiene conversaciones profundas contigo y te da cosas que no solamente son para ti, sino para afirmar al resto. Estos momentos de dolor que ahora no tienen como mucho sentido, Dios los puede convertir en catalizadores de bendición, de consuelo, de palabra para otros. Y ya digo, no tiene por qué estamos hablando solamente de esto. Hay gente que está pasando dolor en su vida por otras circunstancias. Pero todas esas cosas que tú estás pasando, si tú vas a Jesús y tú reflejas tu dolor a Jesús como tú estés, y tú hablas con Él, y tú le dices, pero yo espero en ti,
Y te digo que ese encuentro con Jesús vas a recibir consuelo, vas a recibir paz, vas a recibir fortaleza y vas a recibir palabra que no solamente va a ser para ti, sino para fortalecer a otros. Es curioso que Jesús no le explica mucho. Le contesta la pregunta. Si hubiese estado aquí, tampoco era una pregunta, no era más un reproche. Pero no empezó a explicarle, no, mira, es que esto tiene un sentido, porque ahora yo voy a ir y entonces ahora vas a entender. No empieza a explicarle y muchas veces no vamos a tener explicación. Dios muchas veces no nos va a dar explicación a todas las cosas que suceden, ni vamos a tener respuesta para todo. Pero sí hay algo, y es que la confianza no está en lo que ocurra, ni en entenderlo todo. Nuestra confianza está en quien Jesús es. Y dice, yo soy la resurrección y la vida. Y fíjate, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto. O sea, no quita la opción. No es que dice, el que cree en mí no morirá. No. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, el que cuando creemos en Jesús y cuando estamos en Él, aún en medio de todas estas cosas, en medio de las tribulaciones, leíamos en Romanos 8 el viernes, en tribulación, angustia, hambre, desnudez, todo este tipo de cosas ocurren. Dice, pero en medio de todas estas cosas somos más que vencedores en aquel que nos amó. No dice sin tener estas cosas, sino en medio de todas estas cosas, aún estando muertos, podemos vivir en Cristo. Ese es el poder. ¿Quién es Él? No lo que ocurre, ni la explicación. Y bueno, aún así, yo sé que hay algunos de vosotros, y quizás el que piensa así ni siquiera está aquí, igual está en su casa, igual lo está siguiendo online, igual lo veo otro día. Pero hay gente que dice, bueno, yo puedo entenderlo racionalmente, pero la verdad es que no tengo muchas ganas ahora de acercarme a Dios. Y aquí tenemos el segundo ejemplo, y ahí tenemos a una María. Y no explica mucho en la Biblia, pero bueno, si entendemos un poquito de la psicología humana, si tú no vas a recibir a un amigo, es porque no estás muy bien, ¿no? Y en esta situación ni siquiera buscas su consuelo, porque quizás tenía algo ahí en contra, o algo de dolor, algo de decepción. Pero yo vengo aquí a ser una Marta, hoy, que viene a decirte, el maestro te llama. Y esto es lo que le dijo Marta. Le dijo a María, el maestro te llama. Porque un encuentro con Jesús, queramos o no, nos apetezca o no, nos es necesario. Nos es necesario. Y dice que María, en el versículo 32, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Y esto nos habla de que no es que había rebeldía. A veces pensamos que alguien que sufre dolor o que se aleja porque tiene dolor, o a veces pensamos que alguien porque está encerrado en sí mismo está en rebeldía. No había rebeldía, simplemente había dolor. Y dice que se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y mira, me encanta porque Jesús aquí, cuando ve el dolor profundo de María, que se postra a sus pies, le dice esto y dice al verla llorando, por tanto se puso a llorar. Y no solamente ella, sino todo lo que estaba alrededor. Jesús no empezó a decirle, venga, tienes que ser fuerte, tienes que creer en todas las promesas, no puede ser que yo estando aquí y tú estés así. No. Me encanta porque Jesús es alguien que nos entiende. Dice Hebreos 4:15, aunque también habla de las debilidades, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades. Es decir, Jesús fue humano, Él tuvo emociones, Él comprende lo que nosotros vivimos, el hambre, la sed, el dolor, todo esto lo entiende. Y Él puede compadecerse. Y me encanta porque aquí Jesús dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Y aparece el versículo más corto de la Biblia, que es que Jesús lloró. Corto, pero profundo. Es decir, Él vivió ese dolor junto con María. Y mira, si tú estás pasando por cualquier de este tipo de cosas, quiero que sepas que a Dios le importa. Y Él sufre contigo. Y de igual forma nosotros estamos llamados a eso. Dice la Biblia, llorad con los que lloran. Y que si un miembro del cuerpo se duele, todos se duelen. Porque así funcionan las cosas en el reino de Dios.
Y por tanto a Dios le importa lo que tú estás pasando. No es ajeno a tu dolor y no es alguien distante, es alguien cercano, es alguien que puede llorar contigo. Y esta familia que tienes aquí es alguien que puede llorar contigo. Si vas a Jesús, aún sin ganas, aún quizás con una fe cubierta de lágrimas, sin entender absolutamente nada, pero sí que al llegar a la presencia de Jesús lo que vas a encontrar va a ser comprensión, compasión, consuelo. Es decir, vas a experimentar algo que cambia la vida también, y es experimentar el corazón de Dios. Esto lo he dicho muchas veces aquí, pero el verdadero sentido de la vida es conocer a Dios. Esto lo hemos dicho muchas veces aquí. Conocer a Dios. Si tú pasas por esta vida y no has conocido a Dios, te lo has perdido todo. El verdadero sentido de la vida es conocer a Dios. Y un momento de dolor que humanamente no tiene sentido. Pero qué bueno es si en este momento de dolor tú puedes sentir el corazón de Dios. Y es lo que yo sentí, por ejemplo, en un momento de dolor de mi vida, que me cambió un antes y un después, que supe que Dios me amaba a mí. No a la humanidad, a mí. Cambia todo, ¿eh? Dios ama a la humanidad, Jesús murió por todos. Eso está bien. Pero no solamente eso, Dios te ama a ti. Y murió por ti, y eso es salvación. Eso es un cambio completo en nuestra vida, cuando entendemos y experimentamos el corazón de Jesús, que es que nos ama individualmente, se preocupa por nosotros. Él siente lo que nosotros sentimos y le importa lo que nosotros vivimos. Así que hoy quizás, en medio de todo esto, no tenemos todas las respuestas. Y sería cruel fingir que unas pocas palabras de ánimo sirven para pasar una tragedia. Hay preguntas que siempre estarán ahí y que seguirán doliendo, gente que ya no va a volver aquí, humanamente hablando. Hay lágrimas que no pasan en un día, hay veces que las cosas no van a pasar así, no porque después de este sermón vamos a salir todos aquí felices y contentos y ya, no, el dolor sigue ahí. Pero Juan 11 sí que nos muestra algo muy importante, y es que el Maestro está aquí. Y el Maestro te llama. Y en medio de todo esto que estamos pasando, lo único que podemos hacer es ir a Él. Te apetezca o no tanto. Pero un encuentro en la presencia de Dios en medio del dolor es totalmente transformador. Así que este mensaje es para aquellos que tienen una fe como Marta, que en medio del dolor son capaces de confesar y seguir creyendo y seguir esperando que haya poder en Dios. Pero también es para aquellas Marías que ya ni eso, que prefieren quedarse en su casa encerrados, que prefieren estar en bucle, que ya no entienden nada y casi no tienen ganas de acercarse a Dios. El Maestro está aquí y nos llama a todos. No te llama para que finjas estar bien, ni para que escondas tus lágrimas, no para que tengas una explicación perfecta para la gente de fuera, ni para siquiera tus dudas. Te llama para que vengas a Él como estás, tal y como tú lo vives. Y te llama para consolarte, para darte fuerzas y para mostrar su gloria en medio de esta situación y en medio de tu vida. Él no está lejos, está cerca. Y sabemos cómo acaba esta historia, y aquí hay una resurrección de Lázaro. Y no todas las historias van a acabar igual, ojalá, ¿no? Pero te digo una cosa, Lázaro acabó muriendo después, en otro momento, y ya no hubo resurrección, ¿no? Y la vida es así, sabemos que este mundo está llamado a la destrucción, y todo esto que ocurre está profetizado que va a ocurrir, y es principio de dolores, no es escandalizar, es la verdad. Y en este mundo cada vez habrá aflicción, pero tenemos que tomar esta palabra de Jesús de confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros podemos hacer como Pablo. Y Pablo dice en 2 Corintios 4, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, versículo 7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y esto lo podemos decir, fíjate lo que está diciendo aquí Pablo, podemos estar en el suelo, pero no estamos destruidos. Podemos estar viviendo dolor, pero no estamos desamparados, Dios está con nosotros. Dice 16, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y es una realidad, y esto lo vamos a vivir,
Dice, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, y cuando habla de leve no es porque sea cortita aquí, sino porque el tiempo aquí en la tierra, comparado con la eternidad, ¿qué es? Un suspiro. Dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto es lo que obtenemos cuando vamos a la presencia de Dios, la capacidad de mirar las cosas desde los ojos de Dios, mirar las cosas con la perspectiva de la eternidad. Y hay un Jesús que se preocupa por lo que vives ahora, pero que te da una esperanza que es mucho más grande, mucho mayor de lo que podamos estar sufriendo ahora. Amén. Todos creemos. Vamos a orar. Y recuerda esto, el Maestro está aquí. Y si lo estás viendo online, está ahí contigo. Y si lo ves otro día, está ahí contigo también. Él viene a nuestro encuentro. Él quiere hablar contigo. Él quiere abrazarte, Él quiere sentir tu dolor. Él quiere decirte que te entiende, pero que no estás solo, no estás sola. Que Él es la resurrección y la vida. Que si estás con Él, aunque pases por momentos de dificultad, de dolor real, incluso aunque llegue la muerte, no será eternamente. Él tiene preparado una esperanza viva para ti. Él tiene preparado morada para ti. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado. Gracias porque no estamos huérfanos, no estamos solos. Y aunque este mundo, condenado por el pecado, está condenado a ser destruido, gracias, Señor, porque tú nos has dado una salvación. Gracias porque tú nos has rescatado, tú te has acercado, tú te has preocupado por nosotros y nos has preparado un salvoconducto para estar contigo, Señor. Y te pido por todos aquellos que están en medio del dolor ahora, que tú puedas tocar su corazón, que ellos puedan ir a tu presencia, que ellos puedan experimentar esa conversación sanadora contigo. Gracias porque tú eres poderoso para transformar toda situación. Y si tú quieres, y es tu voluntad, Señor, tú puedes resucitar a un muerto, tú puedes levantar una situación. Pero aún, Señor, aunque podamos morir en el plano terrenal, aunque haya cosas que perdamos, aunque pasemos por fuego, aunque haya situaciones donde vamos a experimentar pérdida humana, gracias, Señor, porque el tesoro eterno no nos puede ser arrebatado. Gracias, Señor, porque tu esperanza de gloria es firme. Gracias, oh Dios, por tan grandes promesas. Gracias porque estás, porque eres fiel. Incluso a pesar de nosotros que no merecemos, tú eres fiel. Gracias, oh Dios, porque vas a cumplir tu promesa de volver y vas a llevarnos contigo. Y gracias, Señor, porque sabemos que lo que podamos pasar en esta tierra no se compara con la gloria venidera que vamos a vivir contigo, Señor. Gracias, Señor.